De Cosmos tenía memoria, pero a veces su memoria dormía. En el mapa de estrellas, la Tierra aparecía como una insignia antigua, un brillo familiar en el borde de un catálogo que muchas razas habían olvidado considerar importante. Para la mayoría de la Alianza Galáctica, era una curiosidad arqueológica. Para otros, una presa inexplorada. Y para aquellos que escucharon con paciencia, el silencio de la Tierra no era vacío, era una espera calculada. El primer contacto serio vino en una recepción diplomática fría, desde puentes de mandos forjados en materiales que vibraban como huesos de gigantes. Los sensores alienígenas se inclinaban sobre un planeta que mostraba firmas biológicas, estructuras enterradas y una red de transmisiones lo suficientemente antiguas como para ser consideradas reliquias. Pero ninguna radiación estelar artificial persistente cortaba la noche. Nadie vivía en la superficie a la vista. Nadie reclamaba puertos ni rutas comerciales. La conclusión fue obvia y cruel: la humanidad había desaparecido. El puente observó con la mezcla de soberbia y curiosidad que nace cuando imperios creen que su historia es ciencia. Documentos holográficos describían campañas, colonizaciones, la lentitud de la expansión humana entre pueblos rivales. Las voces científicas de la Alianza murmuraban teorías sobre pandemias, colapsos ecológicos, guerras limitadas y extinciones. Pero había algo que los datos no resolvían: las instalaciones subterráneas mostraban un diseño demasiado deliberado, cámaras de entrenamiento, arsenales ocultos, rutas de escape en forma de engranajes. Alguien había planeado su desaparición. El comandante alienígena inclinó su rostro hacia la pantalla donde una imagen antigua parpadeó: un hombre humano en uniforme, con ojos que parecían sostener la gravedad de un mundo. Esa figura, registrada en un archivo que los invasores llamaron Gladiador por sarcasmo, tenía una firma biométrica fuerte. Se reveló un patrón inquietante: no eran restos descuidados, eran trampas escondidas bajo la calma. Nada en el catálogo de la Alianza enseñaba la posibilidad de que un mundo pudiera fingir la muerte. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los asistentes galácticos compartieron sonrisas que olían a saqueo. Se tramó un plan con la eficiencia de una colmena: traerían una flota espectáculo, exhibirían su dominio y dividirían la Tierra como se divide un botín ante la mirada de millones. Para ellos, la humanidad sería una curiosidad para las arenas de combate que daban fama y poder. Para la casta que financiaba las incursiones, era un trofeo que consolidaría alianzas. Nadie consideró lo que no se veía a simple vista. Mientras los portales ceremoniales y las naves de transporte se alineaban en vectores de enganche, bajo la corteza terrestre algo se reactivaba. Centros de comando latentes comenzaron a brillar con señales de baja energía, cámaras de criosueño aspiraron oxígeno con lentitud, depósitos de información desencriptaron memorias que aguardaban protocolos, y un nombre. Una orden vibró en los anillos de memoria como un tambor ancestral. El archivo mostró la frase que ninguna especulación alienígena pudo resolver: Human Strategy, Dormant Until Provoked. El universo contuvo el aliento. En la superficie, los telescopios de la Alianza buscaban señales y encontraron silencio. Lo que no podían medir era la historia de una especie que había aprendido a volverse invisible como táctica. La Tierra, con sus mares y ciudades cubiertas de polvo, no era el cadáver de un sueño, era la coraza de una disposición más peligrosa: la capacidad humana de transformarse en arma y arquitectura a la vez. La arrogancia del enemigo era, en sí misma, una herramienta. Todo lo anterior podía leerse en los pronósticos. Lo que no aparecía en ninguna tabla era la piedra angular de la decisión humana: no simplemente sobrevivir, sino crear una prueba. Si alguien venía a tratar a la humanidad como espectáculo, descubriría que el espectáculo tenía dientes. El puente alienígena firmó documentos y las flotas comenzaron a moverse con la pompa que precede a muchos genocidios. No sabían en ese momento que la pieza más importante del tablero no era una nave ni un arma, sino la memoria adherida a la carne de unos pocos sobrevivientes que aguardaban en las sombras. Los humanos no rezan. Actúan.
bajo capas de roca y océano, en una estructura que combinaba la ingeniería de un pasado venido de ciudades y la rigidez de escudos moleculares, estaba el conjunto, una red de búnkers, astilleros, campos de entrenamiento y cámaras de recuerdo. Había sido preparado durante generaciones, un resultado de decisiones hechas por una humanidad que había enfrentado la posibilidad de aniquilación y había decidido no desaparecer en silencio. Cada sala estaba revestida de memoria, fotografías, audios, melodías arrancadas de pianos rotos, sabores encapsulados. Todo lo necesario para recordar por qué valía la pena luchar. El comandante humano, cuyo nombre resonaba en viejas transmisiones como eco y prueba, caminó por los corredores con pasos que no necesitaban anuncios. No era un líder adornado por medallas prácticas, era alguien que cargaba la colección de pérdidas y decisiones como un mapa de guerra. Su rostro, ilustrado en archivadores de martillo, mostraba quemaduras, cicatrices y la paciencia de quien había aprendido a esperar la idea del día en que la suerte o la necesidad forzaría a la especie a surgir. Había sido entrenador, estratega, y la representación viva de una promesa, siempre estar listos. La primera tarea fue simple en su formulación, terrible en su ejecución, convertir el silencio en un arma. Los ingenieros reactivaron viejos cruceros subterráneos, los armeros desempolvaron armas que combinaban ciencia con improvisación, y los historiadores reescribieron tácticas olvidadas que mezclaban guerrilla, sabotaje y propaganda. Los bancos de datos revelaron un expediente más desconcertante, conocimientos de diseño para campos de batalla a escala planetaria, manufactura de trampas orbitales, y protocolos para convertir la atmósfera en un escenario de guerra ilusoria. La humanidad no había decidido simplemente esconderse, había decidido enseñar con su ausencia. El comandante reunió a quienes quedaban, mecánicos con manos teñidas por el aceite de generaciones, ex-rescatistas, jóvenes nacidos en cámaras que poco conocían del sol, pero que habían oído cuentos de la superficie como mitologías fundadoras. Su promesa fue breve: si los dioses del comercio y la gloria pensaban en convertir la tierra en una arena, encontrarían algo distinto, una especie que había hecho de la supervivencia una disciplina, y de la disciplina una venganza con sentido. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Mientras tanto, la Alianza afinaba sus espectáculos. Las naves llegaron con banners, visitantes curiosos y emisarios que rieron de manera que los humanos, en sus archivos, describieron como un crujir de huesos con mantequilla. Los invasores trajeron herramientas, vehículos para extraer recursos, cápsulas de captura, millares de drones de entretenimiento bélico. Se planificó una celebración, la apertura de un portal en la órbita, una arena con tribunas y una transmisión que vendería el evento a los rincones más lejanos del espacio. Nadie sospechó que lo que llegaría sería una lección. Las primeras escaramuzas fueron pruebas. Un destacamento enemigo descendió para tomar muestras de suelo y artefactos. Pensaron que las cámaras subterráneas serían vacías memoria. Pensaron que el miedo entre los pocos supervivientes habría erosionado cualquier resistencia organizada. No contaban con la forma humana de usar el entorno como aliado, pasadizos que colapsaban, trampas que convertían vehículos ligeros en núcleos de fuego, y explosivos diseñados para hacer del caos un instrumento de comunicación. Los alienígenas sufrían pérdidas, pero cada derrota era medida. La Alianza, orgullosa y numerosa, ajustaba sus prioridades. El universo contuvo el aliento. En los días previos a la llegada masiva, se produjo una escena que pocas transmisiones capturaron y que muchos recordaron después como una especie de rito. En un corredor silencioso, un veterano tocó una pieza de piano en una grabación antigua. Una melodía rota atravesó las paredes de metal y fue transmitida en frecuencia muy baja. Las notas eran frágiles, como si la música fuera un puente hacia todo lo que se había perdido, ciudades llenas de olores, voces de madres, risas en parques ahora secos. Esa pieza musical, emanando desde un búnker, fue una promesa: la humanidad lucharía porque recordaba. Fue un gustito de nostalgia que cortó la voluntad de algunos jóvenes que iban por primera vez hacia la superficie.
prometieron no olvidar. Ese recuerdo sería una ancla en la batalla por venir, una razón íntima más poderosa que cualquier protocolo. Las fichas de comandancia humana se alinearon. Actuaremos, no por gloria, sino por memoria. Los humanos no rezan. Actúan. El reconocimiento alienígena se volvió más arrogante. Habían traído a la vista un diseño de arena que describía no solo combate sino humillación ritual. Para ellos, el planeta era un zoológico esclavizado, la humanidad una especie a la que escogerían gladiadores para una demostración de poder. Se propuso una operación en fases, tomas rápidas, exhibiciones y la eventual subasta de territorios. No previeron que su propio código de honor se volviera una cadena. Hubo quienes dentro de la alianza mostraron dudas, un miembro veterano, con un pasado que recordaba conflictos donde las especies perdedoras eran empáticas, suplicó por la prudencia. Fue ignorado. La maquinaria de conquista marchó con precisión quirúrgica y desde la distancia, las cámaras comenzaron a filmar la llegada de espectáculos demasiado confiados. El silencio se rompió, pero no como ellos esperaban. Por debajo de la calma, un latido humano comenzó a golpear en sincronía, una preparación que no era solamente técnica sino simbólica. La humanidad volvía a contar su historia, y la historia, acumulada en heridas, tenía filo. La primera confrontación masiva no tuvo la pompa que la alianza imaginó. Fue una colisión de imprevistos. Un convoy de extracción que se creyó seguro al descender fue recibido con un paisaje que había sido transformado en un campo de ilusiones. Señales falsas, ecos radar diseñados para atraer la atención, y, cuando la flota ligera se agrupó, la Tierra respondió con violencia concentrada, no solo explosiones, sino maniobras que parecían orquestadas por una mente que conocía cada calle, cada cúpula, cada tendido eléctrico. La gente que emergió de las sombras lo hizo con una calma que heló la sangre del enemigo. No eran una masa enardecida sin dirección, sino células sincronizadas. Las unidades de humanos operaban como si la geografía fuera un libro y cada página tuviera una trampa. Los alienígenas perdieron máquinas, liderazgo y, sobre todo, la certeza de que todo sería fácil. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. A medida que la guerra se extendía, se mostraron dos verdades dolorosas para las invasiones. La primera, que la humanidad no era homogénea en su resistencia. La segunda, que su capacidad de sacrificio era inmensa. En los informes que se filtraron, se relataban imágenes que ningún sensor podía ocultar, grupos humanos exponiendo sus cápsulas de propulsión para desviar ataques. Mecanismos de sobrecarga que convertían plataformas en bombas de mano, y el uso de viejas doctrinas de combate que convertían la ciudad en un laberinto mortal. Los alienígenas, que habían entendido la guerra como un espectáculo de dominación, se encontraron enfrentando algo más parecido a una religión de defensa. En una playa donde una vez hubo turistas y saltos, ahora ardían los restos de drones en una pintura de fuego. Jóvenes con rostros pintados se ataban bandas de tela con nombres de ancestros. En otra ubicación, un grupo de ingenieros detonó un puente orbital para evitar la llegada de refuerzos. Sabían que al hacerlo perderían una ruta de escape, también sabían que la opción de la rendición no existía. Fueron decisiones que dolían, pero cada acto de dolor tenía un sentido claro: retrasar, confundir, enseñar. El universo contuvo el aliento. Hubo una operación que cambió el curso de la contienda, la captura de un buque de mando alienígena por una unidad humana que, en apariencia, no tenía recursos suficientes. La maniobra fue una serie de improvisaciones, una lluvia de pequeños satélites que cegó sensores, una red magnética improvisada que tumbó estabilizadores, y una carga que explotó en sincronía con un viejo himno grabado en la memoria de la tripulación. Los alienígenas que bajaron a investigar se encontraron frente a frente con una humanidad que no solo golpeaba, sino que sabía cómo desmantelar la jerarquía tecnológica del enemigo. La victoria no fue limpia, pero fue rentable. Las pérdidas humanas eran enormes. Se contaron en listas que nadie quería leer, nombres, edades, historias cortadas.
Había padres que dejaron cartas guardadas en casetes, niños que atesoraban juguetes mecánicos que habían sobrevivido, parejas que habían prometido encontrarse y no pudieron. En los corredores subterráneos, el comandante miraba esas listas y sentía como cada nombre era una deuda que la humanidad se había impuesto consigo misma. La guerra exigía cuentas. Los humanos no rezan. Actúan. La narrativa alienígena tuvo un punto de inflexión cuando la Alianza decidió implementar la pieza central de su plan, la construcción de un coliseo orbital. Una estructura gigantesca ensamblada en la órbita alta con terrazas, dispositivos de control y transmisiones de entretenimiento. Era la coronación del desprecio. Las cámaras de la Alianza planearon emitir la humillación, los mercados siderales ya tanteaban la venta de recuerdos. Sin embargo, la construcción del Coliseo resultó ser una oportunidad. Los humanos utilizaron la logística misma de la Alianza en su contra, saboteos sincronizados, redes de hackers que cambiaron planes, y la infiltración de pequeños botes que se convirtieron en minas. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En la noche que precedió a la inauguración, el comandante subió a una plataforma que miraba hacia la Tierra. Leía los rostros de quienes venían a luchar, no con la arrogancia del que no conoce la pérdida, sino con la gravedad de quien entiende su peso. Entonces, en una transmisión clandestina que cruzó frecuencias controladas, se reprodujo un cuarto de música, una canción que hablaba de mares y cosechas, de manos pequeñas aprendiendo a construir. De matices del idioma que no podían traducir a hologramas. Era un recordatorio de por qué luchaban, por no dejar de ser aquello que una vez fue cotidiano y ahora era sagrado. Momento de nostalgia, en ese instante breve, el comandante cerró los ojos y recordó una habitación con luz de tarde, una mesa vieja con una taza de café y la risa de una hermana. Fue una memoria simple, una fragancia de tierra mojada y voces, que se quedó en la boca como un sabor. No era una táctica, era la razón. El recuerdo fue lo suficientemente humano para doler y lo bastante claro para endurecer. La apego al pasado se convirtió en motor. La Alianza observó los resultados con molestia, los actos humanos no solo mataban máquinas, sino que desarmaban la narrativa de la conquista. Enfrentar a la humanidad había dejado de ser una simple losa, se había vuelto una inversión reputacional. Entre las facciones invasoras surgieron dudas, pero la maquinaria seguía su curso. Para los que habían celebrado la victoria prematura, la Tierra comenzaba a parecer un hueso demasiado duro. El universo contuvo el aliento. Rising tensions explotaron cuando una delegación aliada decidió usar la última carta, librar batallas rituales donde prisioneros humanos serían obligados a competir en arenas preseleccionadas. Era una estrategia diseñada para romper la moral y enseñar la supremacía del invasor con sangre humana. Cuando las primeras jaulas llegaron, sin embargo, ya no encontraron cuerpos rendidos sino trampas activas. Las arenas se transformaron, el acto de la Alianza de convertir personas en espectáculos se devolvió como una palanca para su propia caída. Una operación nocturna destruyó el núcleo de coordinación del Coliseo en una sincronía que fue tan técnica como simbólica. Mientras los asistentes observaban la transmisión de lo que creían que sería el inicio de su entretenimiento, vieron cómo todo se congeló con estática y luego una única imagen humana, la cara del comandante, sin palabras, sosteniendo un viejo emblema de la Tierra. Fue un acto medido, una intervención que se convertiría en mito, y el público alienígena, acostumbrado a victorias limpias, sintió el ardor de la vergüenza por primera vez. Los humanos no rezan. Actúan. La apertura de la arena orbital fue, para quienes la montaron, un triunfo destinado a la historia. Su forma recordaba a una joya corroída de techos y graderíos, un montaje de fragmentos planetarios y metal retorcido que orbitaba con precisión. Desde su centro, columnas de energía podían manipular la atmósfera sobre la superficie, desde sus alturas, la Alianza tendría la última palabra. Pero la última palabra, aquella que creen tener los invadidores, rara vez valía contra la voluntad de una especie que había hecho de la paciencia su estrategia.
La noche de la inauguración, las cámaras llevaron la señal a millones. Las gradas se llenaron de aristócratas galácticos, mercenarios y curiosos. A bordo del buque de mando humano, el comandante contempló el despliegue y, por un instante, sintió el peso de las pérdidas. Había cuerpos enterrados en trincheras con nombres que relucían en manos de quien recordaba. Pero la decisión de no retroceder estaba tomada, el plan maestro, llamado en los círculos internos como la resurrección, se desplegaría en 3 golpes. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El primero fue disruptivo y técnico, una forbida señal de alta frecuencia, originada desde un núcleo de satélites escondidos, inyectó scripts en los sistemas de la arena. Puertas que parecían seguras comenzaron a abrirse en el momento equivocado, segmentos del graderío se volvieron campos de atracción, las cámaras, utilizadas para ridiculizar. Empezaron a filmar a los invasores mismos en actitudes de vulnerabilidad que ninguna transmisión galáctica habría aceptado. El segundo golpe fue terrestre, sorpresas coordinadas en superficies claves, antiguos búnkers convertidos en lanzaderas, baterías de artillería emergiendo como monstruos metálicos. Y la conversión de estaciones de energía en faros de interferencia. El tercero sería la más dolorosa, un sacrificio calculado que requería la entrega de lo que la humanidad más apreciaba para quebrar la columna vertebral de su enemigo. El universo contuvo el aliento. La maniobra final implicó despojar a la arena de su corazón, su comando orbital. Para lograrlo, una nave humana, diseñada en los años previos para parecer simple y apenas funcional, se acercó a la estructura con la calma de quien se acerca a una vieja herida. En su interior viajaban quienes habían aceptado no volver, amigos, mentores, jóvenes que querían que sus nombres aparecieran en un registro de resistencia. Sabían que la carga que llevaban, una matriz de antimateria en pequeña escala combinada con un virus de control cuántico, iba a detonarse con la certeza de que rompería el armazón. Sabían también que el impulso sería tal que pocos o ninguno volverían. Fue un acto de fe vestido de ingeniería. La nave penetró defensas que se creían impenetrables, pasó por ventanas de fuego y desplegó su carga en el corazón del Coliseo. En el puente de la arena, la sorpresa fue tan clara que provocó vacíos en la cadena de mando. Los aliados que habían venido a contemplar un espectáculo encontraron el poder de su infraestructura convertido en su propia cárcel. Cuando la detonación retumbó, no fue solamente una explosión física, fue la ruptura de un pacto. La señal de control que dominaba las transmisiones del evento se cortó, y millones de ojos, en millones de mundos, fueron forzados a presenciar algo imprevisto, la masiva reversión del narrador. Los humanos no rezan. Actúan. En el clímax, las batallas en superficie se convirtieron en un coro sincronizado. Las líneas alienígenas, sin su liderazgo orbital, se desordenaron. Las naves que creían en su impunidad chocaron unas con otras o huyeron en pánico. Las facciones que habían venido por trofeos se encontraron sin cadena de mando y con las cámaras llenas de evidencia de crímenes que quedarían grabados. La victoria humana fue terrible, fue una contabilidad con sangre, con dolor y con una claridad que no admitía márgenes. La ciudad que había servido como escenario de exhibición quedó transformada en un monumento viviente de lo que había acontecido. Momento de dolor profundo, en medio de la explosión que cerró el Coliseo, el comandante recibió la noticia de una pérdida íntima. La estación donde su hermana había cuidado un jardín antes de las evacuaciones había sido arrasada. En un latido, recordó sus manos, las mismas manos que sostenían los planes de ataque, ahora temblando por la certeza de que pagarían un precio. Fue un instante de memoria que cortó como vidriera rota, la añoranza por lo sencillo, por la casa de infancia, por voces que ya no estaban. Ese dolor, sin embargo, no fue parálisis, fue combustible. El comandante sostuvo el nombre de su hermana como una bandera y dio la orden que consolidó la ofensiva. El universo contuvo el aliento. La caída del Coliseo fue el golpe que desencadenó el colapso de la narrativa invasora. La alianza perdió no solo su estructura física sino también su prestigio. Las facciones del enemigo comenzaron a culparse entre sí.
Algunas buscaban explicaciones políticas, otras, revancha. La humanidad, por su parte, pagó precios que quedarían marcados en monumentos y en la memoria colectiva. Pero también ganó lo que más necesitaba, el derecho a existir en el concierto de razas no como objeto de diversión, sino como actor con voz propia. La ira humana no fue gratuita, fue medida, cargada con la memoria de lo que se había perdido, y ejecutada con la precisión de quien sabe cuánto le queda por defender. Cuando la última señal de mando alienígena se desintegró en el vacío, la humanidad no gritó de triunfo ostentoso. Fue un lamento firme, una nota que dijo, hemos sido dañados, pero no estamos rotos. Los humanos no rezan. Actúan. El amanecer que siguió a la caída fue extraño, no fue pacífico, pero sí claro. En la atmósfera quedó una niebla que no se disipó de inmediato, era una mezcla de cenizas, humo y la fragancia húmeda de la tierra que había sido removida. Las cámaras de la Alianza, muchas destruidas, transmitieron imágenes que los supervivientes verían con horror y también con orgullo, soldados alienígenas tendidos, naves fragmentadas flotando como insectos gigantes. Y en las calles, pequeñas estaciones donde los humanos enterraban a sus muertos con nombres hechos a mano. El comandante caminó por una ciudad que había sido escenario de humillación y venganza. Encontró un parque donde una vez solían jugar niños, ahora había una placa improvisada con nombres y fechas. Su rostro mostraba la fatiga de quien sabe que aún hay otras batallas. Reunió a quienes quedaban y dictó lo necesario, curar heridos, restaurar lo imprescindible, reparar las defensas. Pero también hizo algo distinto, ordenó que se registraran las historias. Cada nombre, cada carta, cada canción, debía formar parte de un archivo público que no sería escondido ni politizado. La memoria debía ser patrimonio. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La Alianza, por su parte, entró en crisis. La caída del Coliseo había sido no solo derrota física sino un cataclismo de confianza. En varios puentes alienígenas, gobernantes debían enfrentar la ira de sus ciudadanos, los mercados que habían apostado por la victoria y las facciones rivales que ahora buscaban limpiar su nombre. Hubo juicios internos, retiradas y negociaciones forzadas. Para algunos, la conclusión fue simple, había sido un error subestimar a una especie que, en su ausencia, había aprendido a sobrevivir de maneras que la lógica convencional no comprendía. El universo contuvo el aliento. La humanidad hizo lo que mejor supo, reconstruyó con prisa y con cuidado. Talleres surgieron, no para convertir planetas en fábricas de guerra, sino para restituir hogares. Los instrumentos musicales que habían sido guardados se repararon y se tocaron en plazas donde antes hubo espectáculos forzados. La gente compartió historias de soldados caídos, de amores perdidos y de pequeños actos de bondad que habían salvado vidas. Se organizaron ceremonias sencillas pero profundas donde nombres fueron pronunciados, manos tocadas, lágrimas derramadas con respeto. No fue una glorificación de la violencia, sino el reconocimiento de que el precio de la libertad había sido alto. Momento de recuerdo y reparación, una pequeña escena describió una madre que encontró, entre escombros, una nota arrugada, una receta de pan que su abuelo solía hacer. La nota, cubierta de polvo, fue leída en voz alta en una plaza reconstruida. Esa receta se convirtió en símbolo, la normalidad que la guerra amenazó, la casa que alguien extrañaba y el sabor de la tierra que debía preservarse. Fue un acto pequeño, íntimo, que transmitió porque la humanidad había luchado más allá de la supervivencia, por preservar la costumbre de ser humanos. La transición política fue complicada. Algunas razas de la Alianza buscaron reparaciones y nuevas cláusulas en tratados, otras pidieron sanciones y aislamientos. La Tierra recibió atención, sí, pero no la caridad que suele acompañar a víctimas pasivas. En cambio, muchos en la galaxia emergieron con una mezcla de respeto y temor hacia un planeta que había demostrado su capacidad de resistencia. Los mercados cambiaron su discurso, los cronistas escribieron no solo sobre la caída del Coliseo sino sobre la disciplina humana que había convertido el silencio en estrategia. Los humanos no rezan. Actúan.
El comandante, en un mensaje transmitido en frecuencias accesibles a aliados y antiguos enemigos, no habló de venganza. Habló de memoria y de responsabilidad. Su voz, aunque cansada, estaba cargada de la claridad que da la experiencia. Dijo que la Tierra no buscaba más conquistas, pero tampoco permitía que otros dictaran su destino. Habló de alianzas verdaderas, de comercio equitativo y de castigos para aquellos que intentaran repetir la afrenta. Pero también dejó una advertencia: no se podía volver a la complacencia. La humanidad había despertado y no volvería a dormirse ante amenazas. El universo contuvo el aliento. Mientras el mundo se recomponía, se fundó una escuela nueva en una de las ciudades rescatadas, un lugar donde se enseñaban tácticas de defensa, ética de la guerra y memoria histórica. No era un templo de odio, sino un archivo vivo destinado a que futuras generaciones comprendieran que valía la pena proteger. Las generaciones que habían conocido la guerra enseñaron a las que no, y en esas aulas se contaron no solo tácticas sino canciones, recetas y nombres de ancestros. Fue una decisión consciente, jamás reducir la identidad humana a una simple herramienta militar. En los puentes alienígenas que habían sobrevivido, emergió una nueva discusión ética. Algunas facciones abogaron por la creación de marcos de respeto interestelar que impidieran convertir mundos en espectáculos. Otras, con arrogancia lacerada, prometieron venganza o reformas que aseguraran que, la próxima vez, no serían sorprendidos. Para la Tierra, las implicaciones eran profundas, la humanidad ya no podía ser manipulada como objeto. Era un actor que reclamaba su lugar. El comandante paseó una tarde por la orilla de un mar en calma. El agua lamía las piedras y el sol, aunque más frío por los cambios atmosféricos, devolvía una luz que parecía nueva. En la playa se encontró con un grupo de niños que, sin ceremonias, jugaban con una cometa hecha con restos de una nave alienígena. Esa imagen resumía la esencia de la resurrección, transformación. Con manos pequeñas, los futuros de la especie convertían el símbolo del ataque en un juguete de viento. Los humanos no rezan. Actúan. El epílogo de aquella era no fue una lista de conquistas ni una parodia de triunfalismo. Fue la constatación de que una especie, por voluntad y memoria, había logrado preservar su derecho a existir con dignidad. En el planeta, se erigieron monumentos modestos, placas con nombres, jardines reconstruidos, bibliotecas abiertas al público con relatos de lo ocurrido. La humanidad se propuso no repetir los errores que la llevaron a esconderse, sin olvidar la importancia de la vigilancia. Y en los confines del espacio, voces que alguna vez hablaron de la Tierra en tonos de desprecio comenzaron a pronunciar su nombre con respeto. Se revisaron tratados, se establecieron protocolos, y una nueva narrativa galáctica emergió, la de un planeta que no era apenas escenario de un entretenimiento cruel, sino un referente de resistencia. El universo contuvo el aliento, vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.